Pero bueno, estamos aquí ahora mismo y estoy muy apasionado por esto que estamos haciendo, porque sé que esto nos va a llevar a una dimensión completamente diferente de lo que siempre hemos escuchado por la palabra. Y una de las cosas que he tenido que hacer en estos días, ya que no estoy acostumbrado a enseñar teniendo un formato establecido, sino que voy a la palabra y comienzo a trabajar en ella y el Espíritu Santo me va uniendo escrituras. Pero fui reprendido prácticamente por el Espíritu, porque mira cómo yo escribo. Por ejemplo, esta es una servilleta y escrita por los dos lados. O sea, en la manera que el Señor me va dando las cosas, yo las voy apuntando. Me encuentro una hoja cualquiera, apunto por cualquier lado, papelitos, mira esto, en sobres, hago apuntes en sobres. Cuando estoy bien formal, me siento y cojo una libreta y empiezo a apuntar. Y no te cuento cuando estoy viajando en las mismas bolsas que usan para la emergencia, y comienzo a escribir cuando Dios me da, en cualquier papel. Y de pronto salí a caminar, como muchos ministros lo hacen conmigo cuando voy a sus países, y el Señor me comenzó a ministrar que tenía que escribir lo que iba a dar en el desafío. Todo lo que te mostré ahí son las cosas que Dios me ha dado sobre el desafío. En la medida que me va dando, voy apuntando. Entonces hoy voy a empezar algo que por muchos años no he hecho, que es tener un formato establecido según el Espíritu quiere que yo lo vaya haciendo. Y entonces recibí del Espíritu ir a comprar un cuaderno para apuntar las cosas y ponerlas en orden. Y cuando fui a comprar el cuaderno a una de las agencias aquí que venden material para oficina, fui a coger una libreta de pasta dura y el Señor me dijo, sí, cuando necesitas un libro para apoyar tus enseñanzas, si pagas 50, 60, 70 dólares por ese libro, pero para escribir, yo que te voy a dictar, me vas a comprar una libreta barata. Me tocó ir con mi esposa, que sabe dónde venden las cosas exclusivas, a comprar un libro para escribir, y estoy empezando a ordenarme como el Señor me lo dijo, para comenzar a escribir todas las cosas que pertenecen al desafío. Entonces me vas a ver leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Me he pasado escribiendo, pero no sabía la dimensión de ponerme a escribir, porque te abre un apetito por investigar, ya que estás dejando cosas plasmadas. Y entonces pues voy a empezar con mi formato nuevo. Y estamos hablando sobre este precioso tabernáculo, que fue una sombra de lo que el Señor le enseñó a Moisés y le dijo que era una réplica de lo que él le estaba mostrando. O sea que si eso es de esa manera, pues cada dimensión, cada medida, cada ancla, cada capitel, cada base, cada cosa tiene un significado espiritual. Tiene un significado que nosotros desconocemos, pero que esto que estamos viendo aquí era exactamente lo que era Jesús Cristo, que ahora el Señor lo ha instalado en nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a movernos como sacerdotes en nuestro propio templo, pues va a ser una bendición muy grande. Entonces, con mi formato nuevo, pues tengo que leer mucho aquí. Es una manera anticipada de Dios enseñando su deseo de habitar entre su pueblo, enseñándole a su pueblo cómo se resuelve el problema con el pecado y así acercarse a su Dios. Pero no de cualquier manera, sino siguiendo las señales en el camino que marcó Dios
por medio de simbolismos, de estos simbolismos que vemos aquí, que los vamos a ir viendo en el transcurso de desarrollar el tema, que eran la sombra de la figura real, el templo que estaba en el cielo, Cristo Jesús. De allí la importancia que ninguna religión o creencia basada en la aguda inteligencia o imaginación del hombre, o en su esfuerzo, rituales, ceremonias, sacrificios, que Dios no está pidiendo hoy, te puedan acercar a Él. Porque solo hay un camino, un solo mediador, un solo sacrificio, que te da vida eterna y vida diaria en abundancia. El tabernáculo es el centro de adoración y encuentro con Dios. Esto es lo que representaba para la gente de Israel. Cuando tú estás mirando aquí, y en esta otra panorámica que pudimos conseguir, vemos que el tabernáculo está en el centro de todas las tribus, porque representa esto. Dice, la finalidad de los sacrificios era lograr acceso a Dios. Solo con una previa reflexión de culpa por el pecado se podía atravesar la puerta. Porque hay algo que no he encontrado en mis libros de apoyo, porque no te creas que me las sé todas. Yo tengo que andar investigando y averiguando. No soy un intelectual del internet, no tengo esa facilidad, pero sé cómo conseguir los buenos libros y me nutro de ellos o de hombres que hablan sobre la vida en el Espíritu. Y he estado en esto cumplo ahora en marzo 14 años tratando de recoger todo lo que más Dios me ha podido brindar sobre vivir en el Espíritu. Entonces, no he encontrado un libro que hable exclusivamente sobre lo que sucede antes de la puerta. Y he podido ver en las Escrituras que es lo que para ellos, los hebreos, representaba. Y dice así, la finalidad de los sacrificios era lograr acceso a Dios solo con una previa reflexión de culpa por el pecado. O sea, la gente que venía aquí había meditado entre su conducta, su moral, y lo que Dios decía, para hallarse que habían roto la comunión con el Padre, que era la bendición que ellos esperaban. Porque cuando tú eres hijo, tú te puedes relacionar, lo que se pierde es la comunión por culpa del pecado. Entonces, una vez que ellos reflexionaban sobre eso, podían atravesar la puerta, habiendo hecho la reflexión, para qué iban a donde era el encuentro con el Señor, y llevaran una ofrenda sustituta, creyendo la gente que venía aquí, que ellos traspasarían su culpa, su pecado, en uno de los sacrificios que iban a atravesar por la puerta. Y que su culpa, por fe, esto es bien importante, por fe, se pasaría a un inocente animal y que Dios aceptaría esto como la ofrenda por su pecado o por su culpa. Ahora, el tabernáculo está dividido en 7 partes importantes. La más importante estaba aquí en el lugar santísimo, que representa en donde está el arca o el propiciatorio. Luego tenemos las barras, el velo, que dividen el lugar santísimo del lugar santo. En el lugar santo estaba en este lugar el candelero. Aquí estaba la mesa de los panes de la proposición, que eso es muy importante. Panes de la proposición, parecido a propiciación, pero no es lo mismo. Es como digo muchas veces, no es lo mismo Calimán que un man de Cali. Suenan parecidos, pero no son iguales. Y aquí al frente de las columnas que cerraban con el velo para el lugar santísimo, estaba algo importantísimo, que era el altar de oro, que era el incensario. Ahora, los primeros 3
Dios enseña cómo morar en él, que es el arca, el candelero y la mesa de los panes de la proposición. Ahora, los otros tres es cómo acercarnos a Dios, que es el altar del holocausto, el lavacro y el altar del incienso. Pero esta parte que no estaba contemplada por muchas personas es la puerta y el atrio, que es donde Dios nos enseña que para atravesar la puerta y empezar el camino a Él, debíamos arrepentirnos por haber ofendido a Dios con nuestro pecado. Todos estos pasos solo enseñan que Dios creó un modelo como lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Ok. Se me hace difícil, tantos años acostumbrado a solamente coger la Biblia y comenzar, y ahora estar copiando todo lo que el Espíritu me dice. Hay que hacer notar que las cortinas de la puerta, o sea, esta que está aquí, siempre estaban abiertas y el fuego del altar del holocausto siempre estaba encendido o ardiendo, porque la intención de Dios era enseñar a su pueblo que venía aquí arrepentido a la puerta, al atrio, que Él estaba siempre dispuesto a perdonar al hombre y redimirlo de su posición actual, enseñando así el deseo de Dios morar en medio de su pueblo que le cree. Porque el que viene aquí arrepentido y quiere atravesar la puerta para ser librado de culpa es alguien que está confiando y creyendo que su Dios quiere hacer la paz con él. Eso es muy importante, porque Él solo puede morar donde es conocido. Y Él solo puede ser conocido al que acepta su perdón y redención, su justicia. O sea, el deseo de Dios es morar en nosotros. Indudablemente que desde el principio el Padre estableció eso. Ahora, el problema es que Él no va a morar donde Él no es conocido. ¡Wow! Quiere decir que Él solo acepta morar donde lo conoce. ¡Wow! Hemos hablado mucho en los capítulos anteriores de la importancia de nosotros saber que atendemos al Señor antes de ir a atender la obra del Señor. Porque nos atrevemos a hablar del Señor sin primero hablar con Él. O sea, Dios espera de que su pueblo entre en meditación y reflexión. Y vamos a estar viendo ahora capítulos donde Dios invita a esto. Porque la única manera que tu ser interior va a entregar su voluntad, va a entregar toda su conciencia de buen juicio, para que tú puedas estarte purificando en el día a día. Que eso lo vamos a ver aquí en el lavacro, en aquellos que son sacerdotes. Es cuando tú puedes venir a la puerta pensando en ese habitáculo que tú eres para el Señor. Y esta gente sabía de eso. Aunque ellos sabían que su Dios moraba aquí, porque era lo que Dios estaba enseñando, principios de fe, creer y esperanza, para poder que llegaran algún día, y esa palabra es de repetirla, llegaran algún día. Ellos no llegaron, pero nosotros sí llegamos. Pero hay que saber cómo nos movemos allí. Mira esto. Por tal razón el tabernáculo no es más que un anticipo de Cristo Jesús y el deleite que Dios tiene por redimir a un pueblo que llama hijos. Pero notemos que los 7 pasos no solo hacían justicia, sino que demandaban santidad. Aquí era justicia, pero para llegar aquí se necesitaba la santidad. Y entonces dice, porque Dios no puede habitar en medio de alguien que continúa practicando el pecado. Mira, esto sí es bien delicado y lo hemos estado tocando en los capítulos anteriores. La iglesia tiene que quitarse ese velo
de inconsciencia y de indignidad, de no poder apreciar que esto que estamos compartiendo ahora y que quién sabe cuánto nos vayamos a demorar haciéndolo, porque cada cosita de esas tiene un significado, lo eres tú, pero Dios mandó a los hombres a que lo hicieran. El que está en ti y en mí lo hizo Dios con sus manos, pero representa lo mismo. Y la indignidad está en que por no saber contemplar el atrio exterior, caminamos por el atrio interior, algunos, porque muchos siendo sacerdotes, y lo vamos a ver en el transcurso de la enseñanza, no llegan ni a ejercitar como sacerdotes, y menos a usar el sacrificio del Señor, y mucho menos a hacer uso del lavacro. Entonces, ¿qué decir de si algún día han podido permanecer? Porque la gente vive de chispazos, la gente vive de una chispita, de la unción, de la gloria. No, eso es para nosotros. Este lugar fue despejado por el Señor para ti y para mí. Mira esto. No es salirse del mundo, sino no contaminarse al caminar en medio de él. Porque el que permanece en él, él se encarga de guardarlo del maligno. Decía el Señor, vamos a tratar de ir lo más pronto posible porque sé que, mira, Juan 17, versículo 15, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿A quién le está pidiendo Jesús que los santifique? Al Padre. ¿A quién va a utilizar el Padre para que nos santifique? Al Espíritu Santo. ¿En dónde va a trabajar el Espíritu Santo? En tu conciencia. ¿Qué necesita el Espíritu Santo para que tú le permitas trabajar? Tu meditación y tu reflexión sobre ti mismo, sobre mirarte hacia adentro. Mire por qué razón no podemos alcanzar eso. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Mira esto. Versículo 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Si tú lo lees de esta manera, parece que la palabra estuviera errada, porque todavía hoy pecamos. Pero cuando tú continúas y sigues leyendo, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora me gusta como el original dice, sabemos que el que tiene a Dios como Padre, a esto ya la cambió completamente, no sigue pecando porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo puede tocar. O sea, aquel que viene aquí, esto es tan importante. Miren, nos hace tanta falta en la vida cristiana de hoy saber que nosotros no podemos ni intentar siquiera ponernos a hablar del Señor si primero no hablamos con Él. Se tiene que acabar el espectáculo, el show. No podemos seguir en eso. Yo siempre, y lo hablo muy continuamente, dejemos de jugar a la iglesita. Somos la iglesia gloriosa, poderosa del Señor. Tenemos disque la mente de Cristo, somos reyes, sacerdotes, amigos de Dios, siervos de Dios. A todo el mundo no le gusta sino ser hijo. ¿Sabe qué hace un hijo? Pide. ¿Sabe qué es un amigo? Alguien que va y le abre el corazón a Dios, pero que logra que Dios le abra el corazón. Porque no es que tú te llames yo soy amigo de Dios. La importancia está en que Dios te llame a ti amigo. ¿Cómo vas a servir al Señor si no eres amigo? Uno atiende a un amigo bien cuando uno intimida con esa persona. Entonces, todo eso no pasa porque no hacemos esto bien. No, que eso es ley. Mijo,
Si Dios escribió todo, gracia. Cuando estemos viendo aquí, tú vas a ver, la ley vino como principio para ordenar su conducta y la moral de ellos, para establecer higiene, para establecer gobierno, para establecer el movimiento de todo ese pueblo. Dios habló gracia. Lo que pasa se convierte en ley cuando los dogmas, las tradiciones, los ritos y las costumbres son más altas que la palabra. Pero sigamos, porque me voy a salir del bosquejo y lo primero que el Señor me dijo, sígueme. Bueno, ahora miremos cómo Dios estableció la forma exacta y perfecta en cada detalle, haciendo ver como si fuera un Dios caprichoso, excéntrico, en la elaboración de un lugar para encontrarse y hablar de una manera definida con su pueblo y darles perdón y favor. Porque cada detalle físico representa a nuestro Señor Jesucristo, cómo atenderlo o cómo servirle. Cuando tú vas a Juan capítulo 5, del versículo 37 al 47, Jesús comienza a hablar de que ellos no saben de Él porque no conocen. Hay gente que se lee toda la Biblia muchas veces al año. Tienen programas para leerlo detalladamente, pero no conocen del Señor. ¿Qué tal esa cuando Jesús dice, Moisés escribió de mí? ¿Saben dónde Moisés escribió del Señor en todo esto? Cuando usted es capaz de abrir los ojos del entendimiento, porque Dios le abre su oído y te abre tu ojo, te lo ilumina para que tú entiendas que esto que Moisés hizo era una representación del que estaba en el cielo, guardado para ti y para mí. Tú comienzas a querer mirar cómo es que Dios vive en tu tabernáculo, en la morada supuesta del Señor, en tu vida y en la mía. Pero, vamos a seguir. Me cuesta acostumbrarme a esta nueva forma que me manda el Señor. De allí la importancia de saber todo su significado, cómo establecernos en él y cómo funcionar en nuestra vida hoy. A continuación, tomaré en cuenta los detalles más relevantes de lo que era la sombra del que estaba en el cielo. Y tú sabes, mira, para que vamos cuadrando las cosas. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice... Déjame llego ahí lo más rápido que pueda. Hablando de los sacerdotes de aquel tiempo, de este tiempo, dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, el Señor, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Quiere decir que esto tiene mucha importancia en nuestras vidas. Que si nosotros no conocemos cómo funciona, no sabemos cómo funciona nuestro templo. Por eso hay una enseñanza que el Señor me dio en el año 2008, que es sobre el tabernáculo caído de David. Y por más que he querido enseñar estas cosas que el Señor me dio, no he podido. Y ahora entiendo por qué es que, ¿cómo era posible que David pudiera tener más presencia de Dios en un tabernáculo que él hizo al frente de estas puertas, en donde estaba la tribu de Judá, donde estaban los cantantes, los cantores, los músicos? Y aunque él anhelaba vivir aquí, él tenía más presencia que todos los levitas, los escribas, los arónicos, la gente que venía por descendencia de sumo sacerdote. Él tenía más vida de presencia que esta gente que supuestamente oficiaba en donde el pueblo se encontraba con él. Y le estoy pidiendo al Señor que me deje encajar esa enseñanza, porque es importantísima, es una parte vital de vivir con alegría y entrar con gozo y canto por las puertas del Señor, que es lo que hacía él. Ahora, una parte muy importante del tabernáculo era el atrio exterior. La puerta con sus 4 columnas
Como tú verás aquí, Dios empieza a contar, que eso fue otra de las cosas que tuve que aprender. Esto tiene definitivamente 20 hacia arriba, 10 hacia aquí, 20 hacia abajo y 10 para acá. ¿Ya? Pero de la manera que cuenta Dios y que está escrito en Éxodo 27, 28. Ahí te lo explica bien clarito. Dice, una parte muy importante del tabernáculo era el atrio exterior, la puerta con sus 4 columnas. Las 3 columnas de cada lado de la puerta, puesto que no se le da mucha importancia hoy, pero que es el principio para ir por el camino correcto al encuentro con Dios, porque era el lugar donde el que se paraba enfrente de la puerta en el atrio exterior era consciente de que venía a arreglar las cuentas con su Dios, a pedir clemencia, que le fuera perdonada su falta o pecado, porque no quería ser alcanzado por la maldición, sino por el contrario, gozar del favor prometido por Dios. Fíjate que estas personas eran tan conscientes de que si ellos no arreglaban su pecado, no solamente se rompía la comunión con el Padre, sino que se rompía la bendición y los alcanzaba la maldición. Ahora, nosotros en el Señor, que Él rompió la maldición y se la cargó para darnos bendición, nosotros salimos del atrio para meternos en maldición porque nos metemos en el pecado. Corremos detrás de Él. Y entonces luego estamos hablando de un Dios que bendice, de un Dios que multiplica, de un Dios que sana, y nos la pasamos hablando solamente como hijos, pero nunca como amigos ni como siervos del Señor. Mira esto. O sea que el israelita piadoso, temeroso de Dios, ya había meditado en su corazón el mandato de su Dios y después lo reflexionaba contra su conducta y su moral, tomando la posición de arrepentimiento por la falta cometida, decidía ir a la puerta del tabernáculo para manifestar su falta. O si era para pagar un voto de agradecimiento por pacto cumplido o por bendición recibida, siempre se hace notorio la meditación entre lo que Dios mandó que guardaran y lo que ellos hicieron. Porque si no hay contrición, no hay arrepentimiento. Por eso usted va a encontrar cantidad de personas que lo hemos visto en los capítulos anteriores, no voy a demorar demasiado en esto, porque sé que nadie podrá comenzar a entender esto si no mira los 14 capítulos anteriores, que si tú no tienes una contrición genuina, tú jamás te podrás arrepentir. Es algo momentáneo. No es lo mismo arrepentimiento que contrición. Y el arrepentimiento es como un peldaño que te tiene que conducir a la contrición. Ahora mira esto. De allí la importancia de estar en el atrio exterior, enfrente de la puerta, como lo anuncian en las Escrituras. Y ya leímos en la semana pasada el Salmo 51, el 34, dice, la motivación y actitud de arrepentimiento es lo más importante delante de Dios, para que Él pueda aceptar tu ofrenda sobre el altar. Ellos conocían de eso, que Dios para aceptarlo aquí tenía que haber una contrición correcta delante de Dios. Y muchos, como vamos a leer en la Escritura, pasaron la puerta con un arrepentimiento entre comillas y sufrieron las consecuencias. Porque Dios de aquí para acá enseñaba su justicia basado en su santidad. Yo no sé por qué hoy queremos que Dios obre diferente, si Dios no cambia. La justicia de Dios va a estar basada en las actitudes del hombre, pero en santidad. Entonces, no es que eso de que me alcancen las maldiciones de la ley, yo estoy en la gracia, a mí Jesús murió por mí, pero yo sigo pecando igual y a mí Dios me va a bendecir igual. Mijo, no se haga nada para eso, para que usted mire cómo le va a ir. Dice,
que en el Salmo 34, que leímos la semana pasada, este salmo recalca cómo los ojos y oídos del Señor están atentos al clamor de un corazón quebrantado para salvarlo. Pero ese mismo Dios, ayer y hoy, sigue pidiendo lo mismo: buscarlo con un corazón arrepentido y con toda la fuerza de nuestra alma, porque su compasión, misericordia y perdón y favor no han mermado. Él solo quiere que meditemos y reflexionemos en nuestro corazón para que nos vaya bien. Yo quiero, ahí donde terminamos la semana pasada, que fue Deuteronomios capítulo 4, versículo 29, si no estoy mal. Deuteronomios 4, 29. Habíamos leído, vamos a hacer un recorderis rápido. Pero de allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás y lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma en los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan. Volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que él juró a tus padres. 39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien, a ti, a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. O sea, el Señor nos invita a esto que los hebreos sabían hacer muy bien. Y aunque te hago notar que muchos atravesaron la puerta sin tener esa contrición de la que te estoy hablando y que hablamos en capítulos anteriores. Pero este lugar sigue vigente hoy. Este lugar no se ha ido. Este lugar sigue funcionando hoy. Que nosotros lo ignoremos, eso no quiere decir de que Dios no lo tenga establecido dentro de tu templo. Ahora mira, sigo con mis escritos porque ahora estoy aprendiendo a partir de esto a gobernarme por este lado. Ok. Ahora tenemos muchos simbolismos que hoy contienen la figura o forma real, como veremos. Después del arrepentimiento había que colocar la culpa sobre algo o alguien para lograr el propósito con Dios. Así, satisfaciendo sus demandas, lograr la provisión por la cual estaban parados en el atrio exterior enfrente de la puerta. Quiere decir que estas personas aquí, para satisfacer el pago por el pecado, tenían que colocar su pecado en algo o en un animal para poder satisfacer a Dios, aunque fuera momentáneamente, y quitar la culpa para que la maldición no los alcanzara, sino que la bendición estuviera sobre ellos. Y bueno, ya estaremos hablando más adelante de lo que es Levíticos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de todos los tipos de holocaustos que se ofrecían o sacrificios. Ahora, una vez que se estaba arrepentido enfrente de la puerta para poder tener acceso al perdón de Dios, lo primero que había que hacer era la expiación por el pecado cometido, porque pecamos contra Dios y le hacemos daño al prójimo o a nosotros mismos. Si no se ofrecía primero este sacrificio, no había manera de acercarse a Dios, porque primero tiene que estar resuelto el problema del pecado y luego hablar con Dios sobre cualquier otra provisión y propósito. Mira que esto es importante. Yo sé que después, cuando estemos hablando de nuestro templo, todas estas figuras van a tener que salir, porque lo único que va a quedar aquí es nuestro sumo sacerdote único, Jesucristo. Y nosotros de la mano de él oficiando dentro de nuestro propio templo. Pero esta gente entendía y sabía
que no había manera de poder llegar a hacer el arreglo con Dios si primero en el atrio ellos no confesaban su pecado, traspasaban por fe su pecado al animal para poder continuar el camino de la bendición. Nosotros hoy, que estamos en un tiempo diferente, no contemplamos el examinarnos diariamente y mucho menos examinar nuestra conciencia. Y esto es algo muy importante porque pertenece al atrio exterior antes de atravesar la puerta que es nuestro Señor. No es posible relacionarse con Dios si el problema del pecado está pendiente. Por eso un israelita sabía que la puerta siempre estaba abierta. Esto que tú ves aquí, había que levantarlo así completo. Vente, corro aquí, sumo sacerdote. Esto aquí había que levantarlo así. La puerta no tenía aberturas, había que levantarla completamente para poder entrar. Entonces, siempre estaba abierta y el altar de bronce encendido, porque la buena voluntad de Dios era que se reconciliaran con Él y tuvieran acceso a su misericordia, perdón para disfrutar su favor. Entonces el ofrendante colocaba las manos sobre el animal o la víctima, porque así transfería su pecado o culpa a un animal inocente. Muy importante esto. Pasar la culpa a alguien que no tiene la culpa. Operando en fe que esto sucedería y que él creía que Dios lo aceptaría. Después le era colocado en su mano el cuchillo que degollaba a su víctima inocente, a la que tal vez había criado con esmero, tal vez la que más había protegido, a la que libró tal vez de muchas veces de las garras de los depredadores, o por la que pagó un alto precio porque se enamoró de ella, o porque la compró y la engordó y la cuidó para presentarla delante de los sacerdotes como sin defecto y tacha, para ser aceptada por su pecado como expiación, aceptada con complacencia también por Dios. En este punto es relevante el dolor o aflicción de un israelita piadoso, al saber que un inocente estaba muriendo en su lugar, oprimido y abatido por la forma que era sostenido por otros de patas y manos, mientras el ofrendante enterraba el cuchillo para quitarle la vida, y que el inocente animal no abría su boca para lanzar ningún quejido delante del amo, que minutos antes lo cargaba y lo acariciaba, ahora lo mataba. De esta forma Dios enseñaba al hombre el precio del pecado, un inocente por un culpable. Y quiero hablarte de esto. ¿Por qué razón? Déjame tomar agua primero, porque esto me quebró mucho mientras él lo escribía. Resulta que yo en mis principios tuve un pastor que me decía que las ovejas no comían sino pastos delicados y aguas mansas y en reposo. Y yo vivo en un lugar amplio, y un día comencé a comprar ovejas, que la de la cara pintada, que la de la trompa negra, que la blanca, el carnero, el pequeño, y me fui llenando de ovejas y a contemplar su comportamiento como por 2 años. Me tocó que quitarle su lana y me tocó que ver cómo gemía cuando uno la cogía y después cómo se quedaba quietecita, como con esa mirada que te pide que le perdones la vida. Pero había que sacrificarla porque no la íbamos a comer. Y estuve mirando todos esos pasos en el matadero y
mi alma se me hacía una pasa, se comprimía de solamente acordarme de lo que el Señor había pasado. Porque nosotros no podemos estimar ni valorar lo que es para esta gente, era o representaba, como te dije, para los israelitas piadosos, porque habían otros que ofrecían y hacían cosas horribles que vamos a estar viendo más adelante, y también recibían sus merecidos por hacerlo mal. Pero vamos a hablar de la gente que se consagra al Señor, de la gente que acepta que nuestro Señor Jesucristo fuese sustituto. Aquí estamos hablando de que una persona cuidaba esmeradamente algo que iba a pagar el precio por el pecado que él había cometido. Algo en lo que él se había esforzado cuidándolo para que no se dañara, para que no se destruyera, que no se desbarrancara, que un animal no viniera a hacerle daño. Y esta persona se pasaba un año cuidando esa oveja o ese carnero o ese ternero, porque sabía para qué lo estaba preparando. Darse cuenta de que tú te vas apegando al animal. Yo me acuerdo que aquí nos nacieron unos cabritos y nosotros los cargábamos y no queríamos que ni crecieran, porque son tan lindos, son tan bellos, se dejan tiernamente acariciar, igual que si tú tienes un perrito. Tú te imaginas que tú ames a una mascota y que vayas a la cocina y le tengas que cortar el cuello para que muera por ti. Bueno, esta gente valoraba eso que nosotros no valoramos en el Señor, porque no podemos visualizar lo que representa el atrio, lo que representa la puerta, y menos el holocausto. Por eso tan indignamente caminamos y vamos pecando y cometiendo errores, y no que uno no peque, y no que yo no peque, ni que cometa errores, pero cada día aprendo a valorar lo que fue mi Señor como sustituto de que yo era el que debía de ser latigueado, que yo era el que me tenían que alar la barba, que a mí era que me tenían que escupir, que yo era el que tenía que recibir los azotes y el látigo, y que mi piel fuera desfigurada. Yo era el que tenía que caminar con la cruz al Calvario y morir en ella. Pero él, sin yo haber nacido, decidió ponerse como sustituto por los pecados que yo iba a cometer. Cuando tú aprendes a valorar como esta gente, que cuando le ponían las manos a aquello que apreciaban, que valoraban, de lo que se habían enamorado, de lo que querían, ahora tenía el sacerdote o el levita, le pasaba el cuchillo, porque tenía que, el ofrendante, el que cometió el pecado, tenía que romper la vena en el cuello para que se desangrara aquel animal que él había puesto su corazón. La diferencia con nuestro Señor es que no podemos valorar y apreciar ese cuidado, ese esmero, ese amor que puso el hebreo para cuidar ese animal y presentarlo sin tacha para ser perdonado, redimido de su falta, que la maldición no le alcanzara y que la bendición fuera la que lo cubriera. Esa ligereza de no poder ver lo que significa el atrio es lo que tiene a una iglesia más pegada en el mundo que en la vida de santidad en el Señor. Por no poder contemplar lo que significa el colocar tu pecado en el sustituto, nos hace caminar con liviandad en la vida, indignamente. Llevamos al Señor a donde no deberíamos de llevarlo. Escucha las conversaciones que no debería de escuchar. Hacemos que mire lo que no debería de ver.
Nos juntamos a hacer negocios con gente que a Dios lo reprocharía si tú pudieras escucharle. Difamamos, juzgamos, pisoteamos a otros para subir hacia nuestra visión. Por eso es que hay un capítulo ahí que habla de tener más amor por la pasión que pasión por las almas. Porque en el afán de hacer cosas para el bienestar o para representarnos de que Dios nos bendice y de que la mano de Dios está sobre nosotros, pisoteamos, hurtamos, robamos, hablamos chisme, bochinche, enredamos, nos metemos en los negocios del mundo, nos hacemos todo lo contrario a lo que es el atrio. Y como te decía ahora, no es que Dios quiere que nos salgamos del mundo, entonces ¿en dónde iríamos a vivir? ¿Con quién negociaríamos? Pero tenemos como ejemplo a nuestros hermanos, los judíos, porque tú tienes que reconocer que si tu Dios se vino a manifestar en un judío, los judíos tienen que ser descendencia nuestra. Y nosotros descendencia de ellos, incrustados en el verdadero olivo. Cuando tú puedes comprender y entender como ellos el valor de ese sacrificio, tú me dirás, ¿dónde pones tus pasos? ¿Dónde pones tus manos? ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú miras? ¿Qué tú escuchas? ¿En qué malgastas tu tiempo? Entonces, cuando entendamos eso, podremos entender lo de la puerta. Porque Él dijo muy claro en Juan capítulo 10, versículo 9, que lo veremos más adelante. Él es la puerta y pasar por Él. Adentro suceden unas cosas que cuando tú sales, en donde no había bendición, comienza a haber bendición. Pero no tenemos que mirar la bendición, sino a Él. La gente anda buscando solo ser hijo. Pedir, 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 pedir. Está bien, la Biblia dice que pidamos como hijos, que nos portemos como hijos. Pero ¿y dónde está la otra parte de que yo soy amigo de Dios y Dios me llama amigo? ¿En dónde está la parte de que yo quiero separarme para atender a mi Dios? El problema es que Dios no acepta a nadie que quiera servirle o ser su amigo si no camina en la santidad de Dios. Ese es lo que no queremos hacer. Por eso necesitamos enfatizar antes de entrar al resto de lo que es el tabernáculo, que es copia de lo que tú tienes dentro de ti y de lo que yo tengo dentro de mí, aprender a meditar y reflexionar diariamente con una conciencia rebustecida por el Espíritu Santo, administrada por la palabra de Dios, en donde solamente la norma es que dice Dios. ¿Qué opinaría Dios? ¿Le gustaría a Dios esto? ¿Estaría Dios contento? ¿Dios irá conmigo? ¿Dios está en lo que yo hago o es mi fuerza? No. Necesitamos del atrio. Pero se me acabó el tiempo, me dice mi corazón. La mujer que más amo, la que Dios hizo, creó el molde y botó la copia. Quiero quedar con algo. De esta forma Dios enseñaba al hombre el precio del pecado, un inocente por un culpable, su hijo por nosotros. Después se manejaba la sangre y comienza a hablar de si el pecado era del sacerdote, como puede ser hoy mismo un ministro, o era de la asamblea, del pueblo, o si era alguien en particular. De eso estaremos hablando muy rápidamente, porque hay cosas que son mucho más importantes en la vida de la iglesia que simbolismos que no nos sirvan para el día de hoy. Pero tenemos que terminar. Tú no sabes lo fascinado que estoy. Sueño, duermo, desayuno, almuerzo, como, camino en las calles, voy manejando mi camioneta y estoy pensando, Señor, 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 ayúdame, ayúdame, Padre. Quiero que seas tú, Señor, y toda la honra es para ti.
Bueno, mis amados, nos veremos la próxima semana. Te deseo lo mejor de Dios. Sobre todo, que vivas en la presencia de Él. Porque si estamos en la presencia de Dios, todas las cosas van a venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.